que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Señor Jesús, Padre Celestial, revela tu palabra, mi Dios amado, obra en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor Jesucristo. Mi Dios amado, te ruego que me uses poderosamente. Te ruego, Señor, que tu palabra impacte en los corazones, Señor. Que tu palabra, Señor Jesucristo, obre en cada vida, Señor. Danos discernimiento en tu palabra, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Te lo ruego, mi Dios amado, lléname de tu unción, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu autoridad, Rey de justicia. En el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Padre, que tu palabra corra, oh Dios Altísimo, y tu palabra sea glorificada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. ¿Por qué decimos que Jesús es Dios? Acerca de Jesús se ha hablado demasiado en este mundo. Jesús partió la historia en un antes y en un después. Cambió la historia, cambió el panorama, cambió la perspectiva. Para algunos Jesús es un simple profeta o uno de los grandes profetas dentro del Islam. Jesús es un profeta que ellos lo llaman Isa en el Islam, que para ellos es un profeta que, digan lo contrario, no está para ellos a la altura de Mohammed o Mahoma, más conocido por nosotros de esta manera, pero ellos también creen que volverá por segunda vez. Pero no es para ellos Dios bajo ningún concepto. Eso es una locura para ellos, eso es impensable, ¿cierto? Para ellos el nombre de su Dios es Alá, ¿cierto? Por eso incluso cuando usted utiliza la palabra ojalá, viene del árabe, que quiere decir si Dios quiere. Cada vez que usted dice ojalá, viene del árabe y quiere decir si Dios quiere, si Dios permite, si Dios así lo concede, ¿cierto? Entonces para ellos Jesús es un simple profeta. De hecho para ellos creen que Jesús no murió en la cruz. Fíjese esta blasfemia, por eso es importante entenderlo, porque para ellos Jesús no muere, sino que Alá lo aparta del mundo y se lo lleva. Entonces para ellos Jesús no muere, y para nosotros uno de los mayores fundamentos teológicos y doctrinales es que Jesús murió, ¿cierto? Pero no solo murió, sino que fue sepultado, conforme a las Escrituras, pero que no solamente fue sepultado, sino que resucitó de entre los muertos. Este es el corazón del cristianismo. Decir que Jesús no murió querría decir que nosotros seguimos en nuestros pecados. Y decir por eso que Jesús no resucitó querría decir que nosotros no estamos justificados. Jesús murió por nuestros pecados. Por eso yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que Jesús haya muerto o que Jesús haya resucitado? Que haya muerto. Está buena esta pregunta. Es una pregunta trampa. ¿Qué es mejor? ¿Que Jesús hubiera muerto o que Jesús hubiera resucitado si se pudiese? Está muerto porque no era donde pecado. Si no hay resurrección, hermano, es la muerte. Ahí estamos. No es la una sin la otra. La Biblia dice textualmente lo siguiente: que Cristo murió por nuestros pecados. O sea, que Él murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Y Pablo dice que resucitó para nuestra justificación. Cuando Él resucita, Él es el que, acuérdense que quiero que entienda algo, porque estamos analizando por qué Jesús es Dios y estamos analizando quién es Jesús y el papel fundamental de Jesús en nuestras vidas. Entonces, piense algo: Jesús es nuestro hermano mayor en cuanto a la carne. Él es el que ha venido en representación de los perdidos, de la humanidad. Él es el representante de todo aquel que cree en Él. Por eso, hermano, cuando el diablo viene a acusarlo, la Biblia dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, aquí nadie puede ser justificado por sus obras. Jesús es el representante, es decir, la justificación de Jesús es la que permite que nosotros podamos acceder al cielo, porque Él nos justifica a través de su obra en la cruz. No es por tus obras, es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que has decidido vivir para aquel que decidió por amor morir por ti. ¿Me voy a entender? Por eso es que si
apartas a Jesús de la ecuación, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa que dediques tu vida al celibato, no importa que no bebas, no importa que no tomes, porque algunos solo lo vinculan a eso. Entonces, eso es a razón de, porque venidos a Cristo, estando en Cristo, es imposible seguir viviendo bajo las corrientes de este mundo. Así que, venido Cristo a nuestra vida, la santidad es consecuencia de Cristo. No sé si me he dado a entender. Vivimos en santidad porque Cristo vive en nosotros. El que no vive con Cristo o en el Espíritu no puede vivir en santidad. Por eso que a medida que usted se va desvinculando del Espíritu, inmediatamente la carne empieza a apoderarse. Y usted no se ha dado cuenta que usted se empieza a apartar de la comunión con Dios y las cosas de la carne le empiezan a usted como a querer desfigurarlo, por decirlo de alguna manera. Inmediatamente usted se siente como sucumbiendo a esas debilidades, a esos deseos, a esas pasiones, pero a medida que usted más se adentra en la presencia de Dios y empieza cada vez más una relación con Dios, todo el panorama cambia. Por eso que es que los que viven en el Espíritu y los que son del Espíritu, hermano, no, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en cuanto a la carne. ¿Hay alguien aquí, hermano, que considere que puede ser justificado por sus obras? Es imposible. Entonces, ¿para qué viene la ley? La ley de Moisés, ¿para qué viene? Estamos en la escuela dominical. ¿Para convencernos de pecado? ¿Para qué más? Alguien ha leído la epístola a los romanos, ¿cierto? Ahora tenemos una ley, o tenían una ley que no solamente les decía cuán pecadores eran, sino que además los condenaba de forma doble, porque ahora no solamente eran adúlteros, sino que ahora tenían una ley que les decía, no adulterarás. La ley vino a encerrar todo bajo pecado mientras venía la promesa. Quiero que entiendan una cosa. Vino Dios a cambiar, vino Jesús a cambiar la ley de Moisés y todo eso. Quiero que lo entiendan de una mejor manera. ¿Qué fue primero, el pacto de Abraham o la ley mosaica? El pacto, dicen por allí. El pacto, segurísimos, vale. ¿Cuál fue el pacto que Dios le hizo a Abraham entre las promesas que él le hizo? Que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Quiero que partamos desde ese aspecto. Él llama a un hombre de una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, y le dice, mire, salga de su tierra y de su parentela, la tierra que yo le voy a mostrar, yo haré de usted una gran nación, usted ve las estrellas. Ok, perfecto. Él les tiende la promesa cuando estaba circuncidado o siendo incircunciso. ¿Incircunciso? ¿Seguros? Perfecto, estamos bien. Estando incircunciso les tiende de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero, claro, él se va a convertir en el padre de la fe porque hablábamos antes de cuando le pedimos cosas a Dios, Dios las pone a prueba, ¿cierto? Y Dios le hizo una promesa, pero resulta ser de que él es anciano y de que su esposa es anciana y además de eso su esposa es estéril, ¿cierto? Y claro, en el pensamiento quizás de Abraham, él pensaba que a la simiente a que se refería era un hijo que tuviera. Entonces quizás en su desespero, Sara lo que hace es entregarle a la esclava, ¿cierto? Porque en cuanto a las costumbres que se tenían en aquella época, si la esclava paría y la dueña estaba allí, eso la convertía a la dueña de la esclava en propietaria de ese muchacho. ¿Ustedes sabían eso? Pues esa era la intención. Lo que pasa que la esclava pues empezó a coger un poquito más de ¿cómo se dice? De fuerza, porque pues ahora independientemente de todo no puedes tapar el sol con una mano, ¿no? ¿Cierto? Yo fui la que parí a Ismael, ¿cierto? Pero eso Dios no lo mandó. Eso fue un momento en el que ellos menguaron en la fe. O quizás Sara determinó que tal vez la promesa era para Abraham, pero no para ella. Pero no, la promesa era para ella.
como hacemos algunas veces, que queremos ayudar a Dios. Exacto, esa es muy buena, esa es muy buena. Muchas veces queremos ayudarle a Dios como si Dios tuviera, no sé, o necesitara ayuda. Eso es muy cierto lo que dice el hermano Fidel. Queremos ayudarle a Dios, pero el asunto con Dios no era de esa manera, y nuestra falta de fe y a veces la agilidad que tomamos para hacer las cosas por nuestros impulsos nos llevan a ¿qué? A tener que soportar los errores, ¿cierto? Y hoy estamos viviendo incluso una guerra por este tema, pero no es el tema a tocar ahora, ¿cierto? Pero el caso, hermanos, es el siguiente. Dios les tiende estas promesas a Abraham estando incircunciso, ¿cierto? Y para sellar esta promesa, ¿qué es lo que le dice? La circuncisión, ¿cierto? Bueno, ¿qué significado tenía la circuncisión? Para los Demostraba el pacto entre Abraham. Demostraba el pacto, era la señal, la marca que los vinculaba a un pueblo, ¿cierto? Como tú vas a tener una nación muy grande, ¿se los puedo explicar como si fueran niños? ¿Sí? Mira, Abraham. Tú vas a tener una nación muy grande, ¿cierto? Y van a venir, puedes contar las estrellas de los cielos. Pues si las puedes contar, así va a ser. Puedes contar la arena del mar, pues así va a ser tu descendencia. ¿Sabes? Yo lo que necesito ahora es que selles este pacto, para que se vinculen a ti. Más, el que no se circuncide está fuera del pacto. Porque había un pacto que en esa simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y empezando ¿por qué? Por ese pueblo. Entonces tenía que tener una marca, una señal que los vinculara a ese pacto. Por eso ellos se sentían muy engreídos. Por eso ustedes cuando los judíos tenían dos cosas que los hacía sentirse muy elegantes o varias en realidad, que tenían los pactos, ¿cierto? Los pactos eran para ellos. El pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, ¿cierto? Por eso es que Pablo en la epístola a los Corintios, en el capítulo 3, dice: ustedes que alardean, ¿cierto? Que son maestros, que tienen pactos, que tienen la circuncisión. Y ellos por eso miraban a los de otro pueblo. Ahora usted va a entender por qué el rey David, en ese momento el pastorcito David, se presenta ante el filisteo. ¿Y qué es lo que le dice? Circunciso. ¿Quién es este incircunciso? ¿Qué es lo que le quiso decir? ¿Quién es este que no forma parte del pacto? ¿Sí lo comprende mejor, no? Que no forma parte de las promesas que le hicieron a nuestro antepasado Abraham y que confirmaron con Moisés y que están en la ley. ¿Quién es este que se atreve a retar a los que sí estamos en el pacto? A los que sí fuimos circuncidados, a los que tenemos promesas. ¿Quién es este? Por eso lo desafía. ¿Por qué lo desafía? Porque en verdad lo que vinculaba el pacto, a más de la circuncisión, era la fe. Siempre ha sido la fe, hermanos. No han sido las obras, ha sido la fe. La Biblia que dice, si fuera por obras, Abraham tendría algo de que gloriarse, dice la Biblia. Pero no para con Dios, porque ¿qué es lo que contiene la Escritura? Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿El qué? El que le creyó. Una vez que creyó, ¿qué fue hizo? Salió. Por eso salió, porque le creyó. Hay una vinculación en las obras, pero van ligadas a la fe. No sé si me voy a entender, ¿no? Pero no es, hermanos, producto de que es como yo lo quiero o como yo lo dictamino. No, es la fe. Si yo no creo que Cristo me salvó, no importa lo bien que viva en esta vida, nunca seré salvo, porque sin Cristo estamos completamente condenados. El que cree en Él tiene vida eterna. El que rehúsa creer en Él, ya ha venido a Él la condenación, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Que ha venido a salvar a este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Se les tienden estas promesas a Abraham. Y ahora que se sella la circuncisión, entonces todos los circuncisos vienen a formar parte de este pueblo, posteriormente conocidos como los israelitas más adelante, ¿cierto? Los judíos posteriormente, y todos ellos
Y luego viene la ley mosaica que ya confirma que al 8º día circunciden cada niño, pero no viene la circuncisión de la ley. ¿De dónde viene la circuncisión? De Abraham. O sea, no viene de la ley, viene de Abraham. Perfecto, hasta ahí todo está entendido, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué Dios les tiende la promesa a Abraham antes de ser circuncidado y luego la confirma en la circuncisión? Dios le hace unas promesas a Abraham estando incircunciso. Y yo voy a hacer esto contigo, sal de tu tierra porque yo voy a hacer esto contigo, confía en mí. Bien. Luego le dice a Abraham, vamos a sellar este pacto. Hay un sacrificio ahí, que hay un sacrificio que se parte, hay un sacrificio. Vamos a sellar este, y ahí se circuncida. ¿Por qué? Recibe las promesas siendo incircunciso y luego la circuncisión sella las promesas. Por el hijo. Esto tiene un trasfondo teológico que nos lo enseña Pablo de una manera magistral. Va de la siguiente manera. En tu simiente serán ¿qué? Benditas todas las familias. Todas. ¿Cuántas? Todas. Siendo la simiente Cristo, que vino a redimir solamente a los judíos. No. En principio sí. A los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si la simiente es Cristo, nosotros, dice Pablo, que somos hijos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Siendo Cristo Jesús la simiente y habiendo sidas en él, bendecidas todas las familias de la tierra, ahora Abraham por la fe viene a ser padre de los circuncisos y de los incircuncisos. Porque ¿quién eran los incircuncisos? Los que no formaban parte de los circuncisos, que son el pueblo judío. Entonces los incircuncisos vienen a ser los gentiles, usted y yo. Entonces recibe las promesas antes de ser circuncidado, porque por la fe en aquella simiente Abraham va a venir a ser padre de los incircuncisos como de los circuncisos. En otras palabras, de los gentiles y de los judíos. Por eso Pablo, de esta manera usted va a leer en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo dice que a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión. Por eso Pedro se dedicaba a los judíos, a quedarse en Jerusalén principalmente, ¿cierto? Y a Pablo se le dio el ministerio de la incircuncisión, porque Pablo fue enviado ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que las promesas hechas a Abraham no pueden ser invalidadas por la ley de Moisés que viene 400 años después. No sé si lo expliqué bien. Por eso es que la ley no venía para justificar a nadie, porque la justificación ya había sido prometida en Abraham a través de la simiente, que es Cristo. La ley vino a regular el pecado, a encarcelarnos en 10 barrotes, a darle a entender al hombre cuán pecaminoso era y a cuidar en cierta medida al hombre hasta que llegara el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál era el cumplimiento del tiempo? Cuando vendría la simiente o aquella promesa. Porque si la ley no se establece, no hay una regularidad del pecado. Aunque el pecado creció y abundó porque el hombre es pecador, pero de no haber habido una ley, el hombre se hubiera desfasado en su totalidad. Les explico mejor, porque la ley en sí es buena. ¿Usted sabía que la ley es buena? ¿Sabía que la ley es buena, que es pura y es santa? ¿Que los malos somos nosotros? Usted lo sabía, ¿no? Pero no, la ley es mala, ¿no? La ley era un ministerio de muerte, sí, pero porque la ley me revelaba lo pecaminoso que yo era. No porque la ley fuera mala, porque la ley fue dada por Dios en el monte Sinaí. Es más, fue una ley dada y un ministerio de muerte, pero de gloria, porque aún el mismo Moisés cuando dejó, venía con la ¿qué? Con la cara resplandeciente, ¿cierto? Tanto que le tuvieron que poner un velo para que no lo cegara, un velo que representa la ceguedad espiritual que ellos tienen cuando abren la ley de Moisés, porque les falta una revelación, que es Cristo. Por eso el libro Apocalipsis significa recorre el velo,
la revelación de Cristo. Cuando conozcan a Cristo, el velo les será quitado, porque entenderán que el pacto hecho a Abraham viene a ser la ley y los profetas en Cristo Jesús establecidos. Que Cristo es, ¿qué? Ley y los profetas. No sé si lo van entendiendo, lo van comprendiendo. Entonces, el pacto hecho a Abraham no puede ser roto ni invalidado por la ley. Les voy a dar la ley que decía, por ejemplo, la ley decía, estamos pensando lo mismo, ojo por ojo y diente por diente, conocido como la ley del talión, ¿cierto? Y a mí me han llegado a decir eso, me han llegado, no, pues es que la ley dice, ¿fue Dios malo con esa ley? Pregunto. ¿Por qué? Justo, dicen por allí. No, porque la justicia que tomaba era peor todavía. Exacto. Entonces digamos que yo le robo a Fidel esas gafas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces Fidel dice, este hombre me robó estas gafas, lo voy a matar y lo voy a despedazar. ¿Usted cree que eso estaba bien? Oye, nada está bien, robarle las gafas no está bien, pero de ahí que me vaya a matar y despedazar, por favor, no tiene sentido, pero entonces, ¿qué pasaba? Si se quitaban había un tribunal, o sea, tú le quitaste, le devuelves sus gafas o le entregas, ¿me entiendes? Ojo por ojo, esa era la ley. Entonces, ¿eso quién lo vino a hacer? Dios, a regular toda esa maldad que había. Entonces, aquello que parece tan crítico, entonces hoy en día dicen, ojo por ojo, diente por diente, no, les hacen una cosa y ellos buscan matar al otro, y creen que no. En ese tiempo, ojo por ojo y diente por diente era, le quitaste eso, vamos al tribunal, se lo tienes que devolver. Tus gafas por otras gafas. ¿Cómo lo ven? Cambia, ¿no? Es diferente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que viene la simiente que es Cristo. ¿Cuándo viene? Venido el cumplimiento del tiempo. Porque la ley, hermanos, ustedes han leído que Pablo dice que la ley vino a ser nuestro ayo. ¿Han leído esa palabra? Si han leído Romanos, la tienen que leer, por favor. La ley vino a ser nuestro ayo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Aquí les espero los jueves, ¿cierto, tío? Aquí les estoy diciendo por qué es bueno que estén los jueves acá, porque los jueves les estoy enseñando y les voy a ir enseñando a hacer exégesis y hermenéutica para profundizar. Porque a veces hemos pasado por los versículos, los leemos, sí, la ley fue nuestra ayo, sí, capítulo 1, capítulo 2, sí. Pastor, yo me leí Romanos. ¿Qué es ayo? Yo no sé. ¿Cierto? ¿Qué es ayo, hermanos? Alguien que cuida a un pequeño. Perfecto. La palabra ayo se traduce como pedagogos, que luego se utilizó posteriormente por los griegos para la pedagogía, ¿cierto? ¿Qué es la pedagogía? La educación infantil, ¿cierto? Un pedagogo o un ayo era un esclavo que cuidaba al niño y lo llevaba al colegio y le enseñaba y le traía. Eso hizo la ley. La ley fue nuestro ayo, nos enseñó, nos educó. No robarás, no matarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Eso es lo que hacía la ley. Y estas palabras que te mando hoy, se las repetirás a tus hijos y se las dirás entrando y saliendo y las pegarás en la y honrarás al Señor tu Dios con tus bienes. Todo eso hizo la ley, pero no podía salvar, porque la ley indicaba que el que infringiera un mandamiento se convertía en transgresor de toda la ley. Si alguien quería ser salvo por las obras, nunca podía transgredir un mandamiento, por pequeño que fuera, lo cual era imposible. La ley contaba de unos 613 mandamientos, y además de eso, los doctos le sumaron costumbres y tradiciones que Dios jamás puso. Tenían una carga imposible de llevar. Nadie podía ser justificado por la ley, pero la ley lo que hizo fue enseñar y educar espiritualmente. ¿Hasta qué? Hasta que viniera la promesa. Porque repito, la ley no puede invalidar la promesa que fue antes de la ley. Por eso la epístola a los Gálatas dice, venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Venido el cumplimiento, dice así el versículo, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo,
Aquí dice, en Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué Jesús nació de mujer y por qué Jesús nació bajo la ley? Vamos. Primero, punto número 1, ¿por qué nació de mujer? Porque Él vino a transformar la ley, a cambiarla. Pues no, la primera pregunta es, ¿por qué nació de una mujer? ¿Cómo? El cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra de los profetas, ¿qué más? Porque ¿Cómo Dios van a prometió hacerlo? enviar. ¿Cómo? ¿Cómo van a ser un hombre? Digo. Ah, claro, o sea, tenía que ser hombre, ¿no? Tenía que Mujer. No, que tenía que ser mujer, tenía que nacer de mujer. nacer de mujer, ¿por qué? Por naturaleza, ¿no? Claro. Para ser semejante a nosotros. Ahí Sí, está. para vivir. La Biblia dice, así que, yo le respondo con la Biblia. La Biblia dice en Hebreos, así que, como los hijos, Participaron del él también participó de lo mismo. Nosotros somos de carne y sangre. Así que como los hijos son de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, porque si no nace como un hombre, si no vive, ¿cómo va a morir? Para destruir por medio de la muerte, hablamos antes de la necesidad de la muerte, ¿listo? Por medio de la muerte destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces vino a ser nuestro hermano mayor, nuestro representante, la promesa, el pacto, el cumplimiento de la ley y los profetas, porque otra cosa, la ley y los profetas son sombra y figura de aquella promesa hecha a Abraham. ¿Lo entienden? El tabernáculo, hermano, algún día estudiaremos el tabernáculo, ¿no? ¿Quieren que algún día estudiemos el tabernáculo? Usted se va a impresionar. Dice el tabernáculo, y dice, ay, y el candelero, y el lugar santo, y el atrio, y el lugar santísimo, y el velo. Entonces les decía, estos días les enseñaba a ustedes qué significaba el velo, ¿no? Creo que están en la casa de Fidel, ¿no? Estamos en tu casa, ¿no, Fidel? Estamos con Fabián, estamos Fidel, no sé si había alguien más, pero para los que no estaban allí, ¿qué es el velo? Porque usted vio que el velo del templo se rasgó, creo que mi padre estaba, ¿no? Que consumado es y el velo del templo se rasgó. Entonces los hermanos me decían, no, pues ese, la entrada al lugar santísimo. No, pero el velo, ¿qué simboliza? Quitar la boca de los ojos. Eso es otro contexto, pero muy bien que se lo esté aprendiendo, pero eso está en otro contexto. Esto está en otro contexto. Vamos a entrar a la presencia de Dios. Usted dice eso, pero yo le estoy diciendo, sí, entra en la presencia de Dios, pero el velo como tal, ¿qué significa? ¿No? Lo que hay después del velo es el lugar santísimo, que tipifica muy bien la presencia de Dios. El velo del templo que se rasgó. Sí, pero ¿qué significa? Representa a Jesús. Es Que como su cuerpo. Cuando lo mataron, ¿como su qué? Su cuerpo. Ya está. Eso me lo dice Hebreos, me dice que nos abrió un camino nuevo y ancho. Nos dice, ¿cierto? Esto es a través del velo, esto es su carne. Rasgada su carne, rasgado el velo, rasgada su carne, entrada al lugar santísimo. Por eso el velo del templo se rasgó. ¿Y eso dónde estaba? Primero en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces todo tenía, para hacerle en síntesis, el tabernáculo apunta a Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Y eso lo estudiaremos. Por eso Hebreos nos explica que Jesús es la sombra y figura de lo que habría de venir, ¿cierto? Y Jesucristo es la imagen misma. Cuando usted ve una sombra, usted ve una sombra en la noche y usted puede pensar y decir, es un hombre, será alto, sí, yo creo que es un hombre, será una mujer, no, es un hombre, y poco más, ¿cierto? Ha dicho que Jesús era la sombra, será la ley, ¿no? ¿Cómo? Que ha dicho que Jesús es la sombra. Que la ley es la sombra y figura de venir y que Jesucristo es la imagen misma. Perdón si lo dije al revés. Gracias hermano, Jesús es la imagen misma. Y cuando les está explicando lo de la sombra, usted ve una sombra y usted dice, usted no sabe. Y si yo voy en la noche, aunque sea yo y usted me conozca, y usted ve una sombra de un hombre, y dice, bueno, es un hombre, pero no sabe. Cuando usted me dice, es el hermano Diego, me saluda, ¿cierto? Me saluda, ¿no? Uy, hermano. No, Yo no que te llegaba. Entonces, ¿qué pasa?
que la ley no era la ley, no era la imagen misma, sino la sombra. Cuando Cristo se presenta, Él es la imagen misma, Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Aprendimos que nació de una mujer porque tenía que venir en semejanza de nosotros, porque era nuestro ¿qué? Nuestro representante, ¿cierto? Nuestro representante. Nacido de una mujer y ahora nacido bajo la ley, porque nació bajo la ley. Para venir a cambiarla. Él no vino a cambiar la ley. Cumplirla. Ahí está. A cumplirla. Solo hubo un hombre que cumplió la ley. Jesucristo. ¿Cómo la ve el patrón? Nadie más pudo cumplir la ley. Y él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley. Sí, señor. El tabernáculo es el templo de Salomón. No, el templo de Salomón viene después. El tabernáculo fue aquella tienda grande de campaña, ¿cierto? Que los israelitas se les dijo que hicieran en el desierto para la adoración, para los sacrificios, donde estaban ministrando los levitas. ¿Recuerdan los levitas? Donde el sumo sacerdote de Aarón, que Aarón entraba con un pectoral que tenía aquí diversas piedras preciosas. Tenía 12 piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel, y él entraba al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba con sacrificio para ofrecer sacrificio por él, por su familia, por el pueblo entero. Entraba una vez al año en el día de la expiación, el día del perdón. Entraba y lo que hacía era hacer sacrificio por él, por su familia, por el pueblo entero, ¿cierto? Pero se tenían que repetir los sacrificios constantes, porque los sacrificios que se hacían eran sombra y figura. ¿Lo van comprendiendo? Porque esos sacrificios no podían quitar el pecado, porque no eran perfectos. Esos sacrificios lo que hacían era apaciguar la ira de Dios, ¿sí? A eso se le conoce como propiciación. Ya lo veremos, calmar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está irado contra el pecador. El pecado aira a Dios, ¿cierto? ¿Y qué hacía eso? Ese animal era el reemplazo, o ¿cómo se le dice también? El que reemplazaba. Hay una palabra. El sustituto del hombre, ¿cierto? Cada vez que ofrecían ese animal, estaban sustituyendo al hombre. Entonces, como el hombre no podía ser sustituido por otro hombre, lo sustituía un animalito, pero el animalito no es el que puede sustituir, ¿no? O usted es un animalito, ¿cierto que no? Entonces lo que hacía era, la sangre apaciguaba la ira de Dios, era el sustituto momentáneo. Entonces ese animal no era un sacrificio perfecto, por lo tanto no quitaba el pecado. ¿Qué hacía? Cubría el pecado. ¿Eso se lo conoce como? Expiación. Espiar, la palabra espiar quiere decir cubrir o tapar, ¿cierto? Entonces ese sacrificio lo que hacía era tapaba, como si estuvieran los pecados amontonados ahí, pero tapados. Porque por eso la Biblia luego más adelante dice que Dios, habiendo tenido por alto los pecados pasados, ahora manda a todo hombre ¿de qué? En todo lugar a que se arrepienta, ¿cierto? Entonces todo eso era sombra y figura de lo que habría de venir. Entonces Jesús viene a cumplir la ley. Él anula la ley. Si Él establece un nuevo pacto, ¿qué ocurre con el pacto pasado? ¿Por qué puede hacer eso? ¿Por qué tenemos hoy un nuevo pacto? Porque Él es Dios. Pues si Él es Dios, sí, pero Él es justo. ¿Cuál sacrificio? Cuando usted establece un testamento, ¿cuándo entra en vigor ese testamento? Cuando se cumple. ¿Cuándo? O sea, cuando se cumple. Cuando la persona muere. Cuando una persona muere. Claro. Pero Él es representante de nosotros. Se lo estoy tratando de explicar como muy entendible, ¿no? Él puede establecer el nuevo pacto porque ya el otro cumplió. El otro lo cumplió en Él, y Él murió y resucitó. Exacto. O sea, ¿Cierto? ya el otro pacto ya está listo. Entonces tenemos un nuevo pacto, ¿cierto? Un nuevo pacto con una ley, la ley de Cristo, en Cristo, ¿cierto? Continuamos. Tenemos el sermón del monte, que es espectacular, y resulta ser de que ahora Jesús viene y dice, ¿recordáis que fue dicho? Entonces aquí algunos hermanos me dicen, hermano, pastor, pues si él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, porque Jesús
le añade o le quita. ¿Qué pasa aquí? Entonces Jesús dice, ¿recordáis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, si te resistías al que os aborrece, amad a vuestros enemigos, si te golpean en una mejilla, ponle la otra, si te piden la túnica, dale la capa, si te piden andar con él 1 kilómetro, ve y anda, si te piden andar con él 1 milla, ve y anda 2. ¿Qué pasó aquí? Vamos allá. Digamos que nos vamos a la ley del talión, ¿cierto? Entonces Jesús, ¿qué tendría que haber hecho con nosotros? Matarnos. Como mínimo. Como mínimo. Estamos en lo correcto, ¿sí o no? Entonces viene el versículo que dice, sed misericordiosos, así como vuestro Padre celestial es misericordia. Dijimos que misericordia era compasión del corazón. Por las misericordias de Jehová el Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, grande es tu fidelidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que viene Dios, se manifiesta en carne la persona de Jesucristo y no nos paga conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados. Hay una parábola que el mismo Jesús establece diciendo que había en un reino un rey, ¿cierto? Al cual un súbdito le debía un dinero incalculable que no podía pagar, ¿cierto? Y que cada vez se incrementaba más. Esos súbditos éramos nosotros, el rey es Dios. Y un día vino clamando y lloró y le rogó al rey, y el rey se compadeció. ¿Y qué fue lo que hizo? Le perdonó la deuda, pero saliendo de él allá del trono, con la deuda perdonada, encontró a su prójimo, que le debía como 2 meses, algo normal. Sí, algo que se podía pagar, porque lo que le debían al rey no se podía pagar, era incalculable, ¿cierto? Pero ahora le debía algo que se podía pagar, y le rogaba y le suplicaba, y él no, él dijo, lo echó a la cárcel, no, hasta que... Cuando el rey se enteró de esto, dijo, rey, que ahora se va a enterar de lo que pasó. Entonces, ¿a qué hace referencia? Que Dios nos perdonó a nosotros una deuda incalculable y nosotros muchas veces no somos capaces de perdonar a los demás. Entonces, Jesús está hablando en base de lo que Él está haciendo por nosotros. Sí, recordáis que fue dicho ojo por ojo, sí, pero yo no le estoy pagando así. Yo estoy poniendo la otra mejilla por ustedes y además yo no debo nada, lo deben ustedes. Imagínese usted. ¿Sí? Yo estoy viniendo en representación de ustedes a morir por ustedes cuando yo no debo nada. Dice la Biblia, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cierto? Por eso es que ahora, en Cristo, la ley de Cristo se vincula en llevar las cargas los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Él la llevó por nosotros. ¿Cierto? Entonces no es que Él vino a anular la ley. Él cumplió la ley en sí mismo. Y ahora vivimos para Él que se entregó por nosotros. Por eso la Biblia dice, así pues, como uno murió por todos, es como si todos hubieran muerto, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino que vivan para aquel que murió por todos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí van entendiendo un poquito? ¿Sí? Por eso viene ese sermón que dice, bienaventurados los pacificadores. Hermanos, ese sermón era una locura en ese tiempo. ¿Y usted quiere saber por qué? Porque ellos esperaban a un Mesías que ¿qué? Guerrero, ¿cierto? Con un caballo violento. ¿Y qué? ¿Cómo nos toca? Y vamos a acabar con estos romanos y todo. Y llega el que están diciendo por ahí, hay un chisme. Están diciendo por ahí llegó el Mesías. Y el sermón que está dando el Mesías es: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos. O sea, no tiene sentido. Es más, dice, bienaventurados los pacificadores porque de ellos es el rey. ¿Cómo? Ellos pensaban, vamos a establecer el reino con furia, con espada. Pero él dice que no, que el reino es de aquellos que hacen la paz. No tiene sentido. ¿Cierto? No tiene sentido. Por eso, hermanos, tenemos que comprender que nosotros, en Cristo, el mundo no nos va a entender. Pero no necesitamos que el mundo nos comprenda. Necesitamos saber que Jesús nos ha salvado. Necesitamos entender. ¿Por qué estoy dando todo este sermón? Para que usted comprenda que nada ha sido producto de usted ni de su bondad, y que jamás lo será. Que no va a ser usted el que se gane la salvación. Es Jesús el que nos ha entregado la salvación, para que dejemos ya de vivir para nosotros mismos
y que dejemos a un lado demasiados conceptos y que deseamos vivir para Él, sin atacarnos los unos a los otros, sino buscando vivir en Cristo, que es el único que vino en representación nuestra para que nosotros ahora vivamos para Él, porque no solo murió, sino que también resucitó. Murió por nuestros pecados. No, claro, no hubiera muerto por nuestros pecados. Si no resucita, ¿quién nos representa? No podemos ser justificados. ¿Cierto? Y si aparentemente viene a Él a representarnos y dice que somos justificados, pero no murió por nuestros pecados, seguimos en nuestros pecados. No tiene sentido. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, vana nuestra predicación, seguimos en nuestros pecados y somos los más miserables del mundo, porque no tiene sentido nuestra religión, no tiene sentido nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Si estamos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo vino a morir por nuestros pecados, a justificarnos, a santificarnos y a hacer moradas en los cielos para llevarnos a vivir con Él en gloria. A hacer de nosotros que no tengamos ahora este cuerpo miserable, si se me permite decirlo de esta manera, que nos quiere llevar cautivos al pecado, sino que vamos a tener un cuerpo de gloria semejante al de Cristo, porque ya nuestra ciudadanía no está aquí, sino que Pablo dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Yo creía que se iba a alegrar, la hermana bostezó, los hermanos por acá están aburridos, y yo me contento, hermano, semejante a Cristo. Semejante a Cristo. O sea, ahora nosotros, hermano, en fuerza, en capacidades, somos inferiores a los ángeles, pero después seremos semejantes a Cristo. Y déjame decirle, para Dios somos tan importantes que usted sabía que ahora los ángeles son los que nos sirven a nosotros. Léase la epístola a los Hebreos, que son ministradores de aquellos que van a alcanzar la gracia de Dios. Eso dice el escritor a los Hebreos, ¿cierto? Y nosotros fuimos hechos hijos de Dios, hemos sido adoptados por Dios, a diferencia de los ángeles. Nosotros tenemos un privilegio glorioso por la obra de Cristo en el Calvario. Usted no se da cuenta que todas las glorias que nos preceden a nosotros son producto de esa gloria del Calvario que fue dada en medio de tormento y dolor. No es por tus obras, no es porque seas muy majo, porque le caigas bien a los demás. Algunas veces caemos en ese error, ¿no? Y alguna persona tristemente fallece y decimos, no, descansa en paz. Y mire, yo no me voy a meter con eso. Lo único que le voy a decir a usted es que sencillamente, no porque una persona haya sido amable, eso la vincula a la salvación. Y usted a veces ni se lo puede creer. Y como repito, yo no me suelo meter con las personas que ya han fallecido, pero quiero aclararle una cosa. No esté mandando a todo el mundo para el cielo, ni a todo el mundo para el infierno, ¿cierto? Que es un problema. O están los que a todo el mundo los condenan, que todos los mandan para el infierno, y están aquellos que a todo el mundo mandan para el cielo. Eso es mentira, hermano. Eso es falso. Entonces, no que fulano, no, él salía y le daba de comer a los perritos callejeros y, hermano, a mí me parece muy bien, me alegra mucho. Es una persona gentil y puede ser hasta parecer mejor persona que nosotros los cristianos, porque a veces los cristianos dan un testimonio terrible, terrible, hermano, terrible, vergonzoso, da pena con la gente. Y eso lo dice Pablo en ocasiones, que dice, por culpa de ustedes el nombre del Señor es blasfemado, le dicen los judíos, por su culpa el nombre de Dios lo blasfema, porque los mismos creyentes, los mismos del mundo dicen, yo no voy a esa iglesia porque vea esas personas como son, vea cómo se comportan, vea cómo hablan, vea cómo se expresan. ¿Me explico? Entonces hay personas que parecen más cristianas que los cristianos, y esto es vergonzoso, pero las hay. Pero eso no las hace La salvas. misma palabra lo dice, que hay cristianos que tienen obras de impío y hay impíos que tienen obras de cristiano. Proverbios tal vez, no recuerdo el versículo, pero aunque no recuerdo el versículo es cierto, pero eso no los vincula a la salvación. Entonces claro, cuando conocemos a una persona tan amable, mira qué cordial, no, y me ayudó con las bolsas y tal, no, ¿cómo te parece que se murió fulano tal? Y tú dices, wow, qué duro, ¿no? ¿Qué? No, pero bueno, está con Diosito. Bueno, me da mucha pena con usted, y no es por condenar a nadie, pero no funciona así. No es porque tú hayas sido muy bueno, no.
Tú puedes entregar tu cuerpo si quieres para que te lo echen al fuego. Y si Cristo no está en tu vida, tú puedes haber dado tu vida para morir por cientos de personas. Pero si Cristo no está en tu vida, estás perdido. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso el privilegio que nosotros tenemos es abismal. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso les decía antes de empezar el sermón, ¿ustedes quieren vivir para Él? Porque a veces estamos ligados a rutinas que son más monótonas religiosamente hablando que verdaderamente de vida espiritual. Y que no está mal tener disciplinas, el cristiano debe tenerlas, hermano. Y no porque yo no tenga ganas de orar, voy a dejar de orar. No, me preguntaban, pastor, es que no tengo ganas de orar, ¿qué me recomienda? Que ore. No, que no tengo ganas de leer la Biblia, ¿qué me recomienda? Que lea. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado, 7 de la mañana, cuando salía Israel de Egipto, en la casa de Jacob, a las 8. Y una vida que no concuerda con la vida cristiana, una boca que no concuerda con el cristianismo, unos ojos que no concuerdan con el cristianismo, unos oídos que no concuerdan con el cristianismo, pero tengo mis devocionales. Estoy errado, hermano. Estoy errado. Entonces lo que yo tengo que hacer es vivir para aquel que me salvó. Hacer las cosas para Él, hermano. Ayer yo estaba lo más descontento barriendo porque le estaba sirviendo al Señor y cuando a veces hago una cosa o predico mejor y estaba súper feliz. Y en una ocasión yo viví una experiencia en la que una hermana estaba barriendo y decía, gritó así, porque era parte de un comité. Eso no ocurrió aquí, ocurrió en otro lugar. Y esta hermana decía, ¡ah! Y dejó le daban ganas de dejar las cosas y decir, ¡ah! Es que aquí nadie labora, aquí nadie. Y la hermana en cierta medida tenía razón, porque era una gran oportunidad de servirle a Dios. No es una obligación. Seamos francos, si lo vamos a hacer, lo hacemos. Y si no, no lo hagan. Pero sea franco. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Para un Saúl hay un David. Yo no creo que a veces, hermano, cometemos unos errores tan grandes, los predicadores, que le decimos a la gente, Dios te necesita. Dios te necesita. Dios no te necesita a ti para nada. Con su voz Él hizo los cielos y la tierra y subsisten. Tú lo necesitas a Él. Dios no ay, es que el hermano Diego, ¿qué tal? Que bueno, usted puede pensar, el don que tenía el hermano Diego, el ministerio que tenía es este, y el hermano hacía esto, y ahora otra vez uno 10 veces mejor que el hermano Diego, ¿cierto? En 1000 cosas mejores. Dios no se vara, ¿cierto? Y yo voy a otro lugar y lo mismo, y están por allá lamentándose y llego yo y Dios con el ministerio que me ha dado, la iglesia florece. Y yo miré, vendrá un pastor y florecerá la iglesia. Dios no necesita de nosotros. No necesita. Nosotros necesitamos de Dios. Para un Judas Iscariote hay un Matías. ¿Quién fue Matías? El reemplazo. Judas. Para un Elí hay un ¿qué? Un Samuel. ¿Cierto? Para un Elí hay un Samuel. Dios no se vara. Pero nosotros vamos a tomar este privilegio y lo vamos a guardar verdaderamente en el corazón lo que Cristo hizo por nosotros y vamos a decir, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué quiero hacer? Hable con su pastor o órele a Dios para que Dios ponga en su pastor algo en mi corazón. ¿Cierto? Pero yo quiero hacer algo. El que quiere hacer algo se le ve, hermano, se le ve. Busca el que colabore, que haga, que busca servirle a Dios, no al hermano Diego. Que es que hay muchos que están equivocados con eso, hermano. No trate de ganar mi favor porque eso no lo va a conseguir y eso no interesa. Porque yo hoy estoy aquí y mañana no estoy. O mañana yo me puedo equivocar. Busque siempre el favor de Dios. Eso sí, respete a sus autoridades, respete a todo el mundo, viva bajo la influencia del Espíritu Santo, pero busque el favor de Dios. Que cuando usted haga algo, usted sepa que lo está haciendo para el Señor. ¿Pero por qué? Porque Él se entregó por mí, no porque crea que yo ahora soy mejor que los demás o porque voy a lograr. No.
El otro día lloraba, yo le decía al Señor, porque a veces yo he hecho cositas, ¿no? Y me he tirado por el suelo y he hecho cositas así, tratando. Y ayer lloraba y le decía al Señor, ¿qué hago? No tengo forma de sorprenderte. ¿Cierto? ¿Qué hago? Me muevo así, me tiro así, me pongo así como David, danzo como David. ¿Qué hago, Señor? Y yo le lloraba y allí lloré más porque fue como que esa era la oración. ¿Cierto? No era que me pusiera yo, el Señor no estaba esperando que me pusiera a saltar, a ponerme así los pies y todo como una humillación máxima. No. El Señor quería eso. Que yo le dijera, no tengo cómo sorprenderte. Dime qué hago, Señor. Y yo lloraba y decía, ¿qué hago? Yo pienso que él busca es una oración que salga del corazón. Del corazón. Pero uno con Dios tiene tanta intimidad a veces, hermanos, que uno dice, ¿qué hago? ¿No? David buscaba. David un día estaba en su palacio de cedro y vio el arca en medio de ¿qué? De tiendas. ¿Cierto? Y dijo, ay, se desesperó. Pero no, imagínense, yo en este palacio tan grande y la presencia de Dios en medio de tiendas, y él mismo se fue y dijo, no. Y llamó al profeta Natán, y ¿cómo se le ocurre que yo estoy viviendo en este castillo, hermano? Y la presencia de Dios está entre tiendas, y esto no puede ser. Y Dios le habla a David. Y le dice a David, mire, yo te engrandecí. Y engrandecí a tu ejército y a tus hombres valerosos. Yo les di nombre para que fueran reconocidos en el mundo entero. Y a ti, David, yo te saqué de entre las ovejas. Pero tú vives en ese palacio, Señor. Acuérdate donde vivías, en medio de ovejas. El que te puso en ese palacio soy yo. Pero he tomado tu petición en mi corazón. Es que el Señor es muy lindo, ¿no? Pero he oído tu oración, tranquilo. Pero también sé que has sido un matón. Has matado a mucha gente, David, has derramado demasiada sangre y no me vas a poder construir el templo, pero como que el Señor le tira su piropo y su cariño y le dice, pero te voy a dejar hacer los planos. Ahí estaba David haciendo los planos. Te voy a dejar hacer los planos, ¿cierto? David, haz los planos y te quiero tanto que te voy a dar el privilegio que va a ser casi como si lo construyeras tú. Aquí me pueden decir lo contrario si me equivoco, las madres y los padres. Le dice, David, tú vas a hacer los planos, pero el que va a construir el templo va a ser tu hijo. ¿Ah? ¿Qué le parece? Entonces Dios escuchó, porque David de verdad de corazón, y en una ocasión estaba por allí y iba a hacer un sacrificio, ¿cierto? Y entonces fue a pagar para el terreno, creo que era, no recuerdo muy bien. Y entonces le dijeron, no, David, te lo regalamos. ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Le digo, no le voy a ofrecer a Dios nada que no me cueste. ¿Cierto? Era un excelente rey. Cuando yo les dije en ocasión que prediqué hace poco que los parientes de David fueron hasta irrumpieron en Belén cuando estaban los filisteos dominando y el pueblo estaba muriendo el ejército estaba muriendo de sed. Y David honra a Dios. Préstame atención porque estaba analizando mucho más este versículo, que lo he predicado como 2 veces, ¿no? Aquí. Estaba analizando mucho más este versículo y me di cuenta de que David honró a Dios y honró al ejército y honró al pueblo. ¿Por qué? Sí, él derramó el agua. Pero ¿qué hubiera pasado si tú estás con todo tu ejército, todos están muriendo de sed y tú coges y haces? Digo, no. Se lo tomó. Si no se lo tomó. No se la tomó. La derramó. Sacrificio a Dios. Por eso no diga todo amén, ¿sí ves? ¿Qué hizo David? Derramó el agua, ¿cierto? Derramó el agua y ahí honró a Dios, la derramó para Jehová. ¿Por qué lo dice? Fíjate que no la derramó, eso es otro punto. No la derramó para él, como decir, hey, ¿cómo voy a tomar yo y ustedes no van a tomar, muchachos? No. Él honró a Dios, la entregó en adoración a Dios. Dios fue glorificado y él honró a sus soldados. Por eso digo que además esta labor era producto de la sangre de los otros, porque podían haber muerto. Por eso decidió glorificar a Dios. ¿Sí ve?
Y siendo quien era, porque, hermano, era un privilegio, déjeme decirle, era un privilegio para los soldados irrumpir y traerle agua a su rey, ¿o no? Para ellos era un honor. ¡Wow! Le trajimos el agua al rey. Y ver cómo el rey satisfacía su sed y que ellos eran los responsables. Porque ellos estaban cuidaban al rey. Era algo honorable. Pero ¿cómo sería de lindo cuando ellos vieron lo que hizo su rey? Ahí yo creo que ellos dijeron, mira, nos vamos con este hombre hasta la muerte. ¿Cierto? Entonces, fue ese rey que verdaderamente dio más que agua, sino que ya le salía toda el agua, toda la sangre. Y estaba hablando de Jesús. ¿Qué va a hacer usted? ¿Y qué voy a hacer yo? Hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que te está dejando tener esa verdadera comunión e intimidad con Dios? Derrama el agua, hermano. Derrama tu vida. Porque antes de iniciar el sermón dijimos, Señor, quiero vivir para ti. Quiero vivir para ti. ¿Qué te está faltando? ¿Qué me está faltando para vivir para Él? Vivir para Él, adorarle a Él, va más allá de una devoción simple, sencilla y llana, como un culto, como la lectura matutina. Es una vida entregada a Dios. Una vida entregada a Dios. Y creo que es el momento, hermanos, de plantearnos de corazón que nuestra mente esté continuamente pensando en Jesús como nuestro Señor. Jesús debería ser nuestro pensamiento cotidiano. Porque a veces pareciera que es un pensamiento como aislado o de vez en cuando. O como, ay, tan bueno el Señor, o por ahí, ¿no? Como aislado. Ah, tengo que ir al culto. No, pero tengo que hacer esto. Tengo que ir al culto. No, pero no he hecho las cosas. Parece que el culto es como, yo no sé, yo no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero les digo, cualquier cosa nos saca del culto, ¿cierto? Por cualquier cosa no venimos al culto. Pero, por ejemplo, yo veo que yo estaba enfermo y he ido a trabajar. También he venido aquí enfermo, ¿eh? ¿O no? Y no le quiero decir que está obligado, que no me interprete porque el pastor dijo que enfermo así en la cama, lléveme con cama y todo, porque el pastor dijo que... Por eso no estoy diciendo, hermano, no, por favor, de verdad. Pero a veces cualquier cosa, hermano, nos tumba, porque esto lo hacemos, las reuniones nuestras y todo lo que vincula a las cosas cristianas lo hacemos como en segundo, tercer, cuarto puesto, ¿cierto? Pero es tiempo de decir, Señor, aquí está mi vida con todo. Porque la iglesia forma parte de la obra de Dios. Mis hermanos, la comunión, algunos dicen, no, ya no hace falta ir al culto, ya no hace falta esto, ya no hace falta aquello. Cuando Pablo es claro cuando dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios es muy franca. Y déjeme decirle algo, la iglesia es ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dentro del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene diversos dones y ministerios, así sea pocas personas que hayan. Y aunque usted no lo crea, y aquí, vea, yo le voy a decir una cosa, no necesariamente la presencia de Dios vincula exclusivamente la hablar en lenguas. Aquí pueden ocurrir milagros y proezas que nosotros ni cuenta nos damos, porque aquí está la iglesia de Jesucristo. Aquí hoy hemos orado, y aquí hoy alguien igual tenía alguna enfermedad y Dios la sanó, y ni cuenta se dio. Y usted dice, no, ya no pasa nada, no pasa nada. Aquí está la presencia del Señor, hermano. Y aquí Dios sigue obrando. Y aquí muchos pudieron llegar con alguna enfermedad y se van para la casa sanos, con un discernimiento nuevo, con una palabra nueva. Pero no, pues váyase para la casa y sea su propio pastor. No, hermano, desvincúlese de esas cosas. Desvincúlese de esas cosas. Y entienda que usted necesita la iglesia. Que dentro de la iglesia está también la presencia de Dios, que necesitamos la armonía los unos con los otros, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, con fraternidad. ¿Cómo va a tener usted confraternidad si no se congrega? ¿Con quién? Yo con el espejo. Tiene sentido, hermano, ¿cierto? Necesitamos los unos de los otros. Aquí todos no tienen ni los mismos dones ni los mismos ministerios. El don y el ministerio que yo tengo no necesariamente es mejor que el suyo. Usted necesita del mío. Yo necesito del suyo. ¿Cómo fuera que todos fueran pastores? Uy, qué pelea tan brava, ¿no? Qué guerra de egos. ¿Te imaginas? Qué guerra de egos, todos pastores. Todos evangelistas.
Nadie ora, todos salen a predicar. Por Aquí eso no hay- repartió dones. Claro, dones, ¿cierto? ¿Qué guerra de egos? ¿Se imaginan? Entonces algunos no entienden eso. Aquí muchos, yo siempre le he dicho que Dios me ha guardado muchas veces porque yo sé que hay muchas rodillas y personas que aman la oración orando por mi persona. Entonces, no, el hermano predica, sí, pero vaya que yo no ore, vaya que no oren por mí. Se acaba el predicador, hermano, se acaba. Entonces tenemos una gasolina, tenemos hermanos que están, y eso forma parte del cuerpo de Cristo. Pero algunos ven creen que ser pastor es estar ahí subido, hermano, que eso ni debería ser así, no es un cuento mío, ¿cierto? Y ven como el pastor, que lo saludaron, que el pastor de Basauri, que el pastor de... Y los jóvenes ven eso como eso, pero el pastorado no va en eso, eso no es nada. No sé si me voy a entender. Necesitamos, mañana, el día de mañana, aquí Dios le entrega a uno de ustedes dones de sanidad y tantas cosas, hermanos, tantos ministerios que yo no tengo. Y lo necesitamos. Aquí estamos oyendo la palabra de Dios hoy y nos vamos a ir renovados. Lo necesitamos. Entonces, conclusión sermonaria. ¿Realmente quiero vivir para Jesús? Amén. ¿O estoy acostumbrándome a este estilo de vida? Porque hermano, se acostumbra a cosas que no le agradan a Dios. Acostumbrémonos a vivir para Jesús. Así vamos a cerrar, porque ya le dijimos, ¿no? Y el Señor va a orar, ¿no? El Señor va a orar en nuestra vida, porque nosotros ya le dijimos, Señor, quiero vivir para ti. Oremos, hermano, vamos a orar, póngase de pie y vamos a rogarle al Señor y vamos a decirle, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para ti. Oremos. Padre Celestial, Dios maravilloso y grande, te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Obra en nuestras vidas, mi Dios. Queremos vivir para ti. Ayúdanos, encamínanos, Padre Celestial. Te lo ruego, mi Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo sea con todos. Dios los